crimen de Fernando Báez Sosa, ¿cuál es el perfil psicológico de los rugbyers? ¿La agresión fue planeada en grupo? Bien, y ya se encuentra con nosotros la licenciada Beatriz Goldberg. Ella es psicóloga, nos va a ayudar justamente a entender las características psicológicas de estos chicos, de estos 8 imputados, que se mantuvieron muy callados, muy fríos durante las primeras audiencias, por lo menos esa es la información que tenemos, y ahora parecería haber ciertos quiebres, sobre todo en este pacto de silencio que están manteniendo desde el 18 de enero del 2020. Beatriz, muy buenos días, gracias por compartir estos minutos con La Primera. Hola, buenos días a ustedes, sí. Bien, sé que para vos debe ser muy difícil analizar este perfil psicológico porque no los tenés cara a cara, no pudiste entrevistarlos. Ellos incluso se negaron, recuerdo, a realizarse las pericias psicológicas en su momento. Pero ¿cuál es tu primera impresión, por lo menos con la información que trascendió y con las imágenes, que a veces hablan mucho más que varias palabras? Sí, bueno, lo que vemos es que realmente ellos prácticamente de un año a otro les faltaba si no había riña, pelea. Es como que son un grupo, un bloque y siguen funcionando en el bloque. Bueno, también los encarcelaron, entre comillas, en bloque. Es como que son chicos que prácticamente con un perfil, por supuesto, muy agresivo, no sé si decir porque son rugbyers, pero dentro de los rugbyers hay muchos que tienen una característica más de querella, tenemos los bautismos de cuando empiezan, es como, pero realmente vemos como una frialdad muy grande y una osadía, sobre todo alguien que prácticamente no hizo nada, o sea, vimos como que la querella fue, y las querellas que hacen ellos generalmente son a gente que está menos predispuesta y no busca la pelea ni la riña, es como que el factor sorpresa y ellos persisten. Bueno, si bien hay uno que puede tener aparentemente más culpa por el golpe final, pero pienso que todos han participado en conjunto, han disfrutado de esto. Hay gente que disfruta y no siente, ¿no? Ahora por ahí vemos una cara desafiante a los testigos, a la chica que los quería ayudar con RCP, es decir, vemos todo una cuestión de frialdad y de que no me importa el otro. ¿Y cómo analizamos, bueno, Beatriz, perdón? La familia también. ¿Y cómo analizamos esto? Porque más allá de esto que vemos y que todos lo vemos, digo, hay un componente psicológico por detrás. Yo llamo la teoría del Scrum, que la vengo pensando y la vengo desarrollando. El Scrum, que es uno de los movimientos que tiene un partido de rugby, que tienen los equipos, es como que alguien cometió una falta y todos van detrás a protegerlo. ¿Hay mucho de esto que tiene que ver con el deporte que puede ser llevado a la vida por este grupo de asesinos? Sí, son asesinos, como vos bien decís, se protegen entre ellos, este pacto de silencio, entre comillas, sigue estando, pero en realidad se protegen, pero digamos con todas las pruebas, no les interesa nada, porque están en la evidencia de las pruebas. El famoso caducó, el ir a comer algo a comidas rápidas como si nada, limpiarse la sangre, decimos, es un montón de actitudes que en bloque lo hacen todos en la misma consonancia, es como que todos son como cortados por la misma tijera con pequeñas individualidades, pero realmente son todos muy iguales y funcionan así como en el rugby, pero en la vida. Pero hay muchos deportes que tenemos, y yo creo que hay rugbyers que no son así, y hay otros, por ejemplo, futbolistas que bueno, ahora que estamos sensibles a esto, que funcionan en grupo, pero no harían esto. Es decir, realmente es una cuestión de disfrute, del goce, de molestar al otro y de necesitar ese trofeo. Yo me quedo con esa palabra trofeo que ellos hablan, como mirá, qué trofeo interesante, no es ganar un premio Nobel de la Paz. A este me lo llevo de trofeo, dijeron, sí. Beatriz. Fabio. Claro. Beatriz, ¿cómo se podría llegar a entender en ese momento que estaban los 8, algunos pegándole a Fernando, otros impidiendo que los amigos de Fernando pudieran acudir en su defensa, que ninguno de ellos vio la situación que se estaba haciendo de las manos, que le estaban pegando más de la cuenta, que lo estaban matando? ¿Cómo no hay ninguno que pudo haber dicho, paremos esto? ¿Cómo se puede llegar a entender esto si se pudiera entender esta mente de asesinos, Beatriz?
cuesta meterse en la cabeza, como vos bien decís, cuesta mucho meterse en la cabeza de esta gente porque uno primero que los golpes fuertes y entre varios, y ellos saben que tienen fuerza física por su deporte, por su contextura, ellos saben lo que pueden hacer con el cuerpo del otro, sobre todo con alguien indefenso, que no fue una riña. ¿No es cierto? Pero ellos yo creo que ellos no veían que se le fue las manos, yo creo que estaba dentro del plan, o sea, molestar hasta el final, porque incluso, supongamos que no lo hubiesen querido matar, no se hubiesen ido tampoco de una forma tan... me voy y ya está, pero está puesto menos mal el caducó, que se nota, que es una frase horrible, que viste que te queda resonando, cómo ellos pusieron eso y siguieron la vida como si nada. Es como, y al alejar al otro, estamos diciendo, bueno, no lo salven, porque un otro, si vos ves que se te va de la mano o no querés que se te vaya de las manos, no le decís al otro, no vayas a ayudar. Además, por supuesto, los demás tenían temor y todo por ver toda esta escena. ¿Sabés qué me hace acordar a mí eso, Beatriz? El famoso agarrame que lo mato, ¿viste? Cuando en las peleas que alguien que no se quiere pelear dice agarrame que lo mato. Bueno, acá indudablemente hubiese existido, si no querían que llegue a tanto, esto, bueno, que aparezcan los otros, así nos frenan, no quedamos mal en este mote de machismo, ¿no? Nos liberamos un poquito y aparece otro que lo salva. Acá indudablemente no querían que lo salven. Verán, quiere hacerte una pregunta. Beatriz, en este tipo de personalidades, ¿no? Que estamos viendo que se muestran bastante en su totalidad, ¿no? Imperturbables, casi sin sensación, ahí cuando los vemos sentados en el banquillo de acusados y también incluso desde antes, por lo que cuentan los testigos, cómo se mostraban riéndose mientras se realizaba el allanamiento ahí en el chalet que ellos alquilaron. Una vez ocurrido, ¿no? Concretado el crimen, digo, ellos, este tipo de personalidades, ¿tienen algún tipo de reflexión o arrepentimiento, remordimiento personal? Digo, más allá de que ellos se muestran de esta forma, seguramente por una estrategia, por una estrategia del abogado, pero digo, más allá de eso, ellos en algún momento tienen un momento con ellos mismos en el cual se arrepientan o tengan algún tipo de remordimiento con lo ocurrido? No, porque llegan a un punto de donde la frialdad y lo que le hacen al otro, consciente, porque esto se ve que no fue la primera riña que tuvieron. Esto podríamos ver si a ver qué vamos a hacer, o el año pasado creo que se habían quejado que no hicieron tanta riña. O sea, yo creo que cuando uno tiene esa sensación de frialdad, pero puede tener un arrepentimiento, una no manipulación del caso. Pueden tener miedo ahora también, miedo a la cárcel, porque ahora en la cárcel, digamos, están todos juntos, están con ciertas seguridades que no están en una cárcel común. Puede ser que tengan temor y esto realmente les hace dudar por ahí de la estrategia o empiecen a quebrar un poco el pacto de silencio, entre comillas. Pero vemos que tanto del lado de ellos como de los padres, tenemos aparte como contrasentido, tenemos una familia con otros valores, es como que paradójicamente las dos familias son tan diferentes, sí, dos mundos. Totalmente. Que dos mundos diferentes, que no tiene que ver con la situación económica, tiene que ver con la cuestión de valores, que lo ves que hace una síntesis muy grande con la personalidad. Total. Es como que ni le da lástima, o sea, ni ver a los padres, nadie pidió perdón, nadie pidió... Es como son témpanos. Pero en el rugby te enseñan a no tenerle lástima al rival. Bueno, esto es así, en ese periodo de la noche, Fernando, para estos chicos, era un rival. Era un rival que estaba en el piso y lo tenían que bajar porque era supuestamente una amenaza. Y eso pasa. Hay que ser conscientes que cuando se critica al deporte, no es por criticar a la gente que hace al deporte. Justamente es darle esa vuelta. El deporte rugby, el juego es muy criticable. La gente que sale de esa lógica de la violencia es destacable. No al revés, que bueno, el deporte es bueno y la gente que lo hace es malo. No.
Creo que es así, el deporte incita a la violencia, el rugby incita a pegarle entre muchos a una persona que está en el piso. Entonces hay que ser consciente también. Eso yo no coincido porque no creo que un deporte justamente alimente a la violencia. Claro, es un deporte con ciertas reglas. De hecho, hay rugbyers que no son así, y hay personas de este tipo de trabajo. Yo no sé si es tan erróneo lo que dice Chaca, ¿eh? Yo no sé si es tan erróneo. ¿El boxeo entonces? Bueno, y por eso está la mano prohibida en la calle en el boxeo. No, y además el boxeo es mano a mano. Hay una predisposición. Sí. Hay una rugby no se pega. Sí. Hay predisposición que ciertos deportes como este incitan más a la violencia, el estilo, la contextura, digamos los bautismos que yo decía que se hacen, pero por supuesto que hay rugbyers que serán distintos, por ahí tendrán otros códigos, entre comillas. Pero realmente vemos también patotas que revientan a alguien y no son rugbyers, también que vemos que a ver qué le hacen, sobre todo ese machismo que ustedes dijeron antes, claro, que yo me quedaría con eso, ese machismo, esa onda de descalificar al otro y tomar a alguien que es indefenso, en donde yo me destaco, pero me destaco porque me la agarré con alguien indefenso, pero esto pasa en la vida en todos los ámbitos, donde a veces yo me compito con alguien que no es una competencia real mía, ¿no es cierto? Y donde tengo que bajar al otro. La violencia de género, todas las violencias, son descalificar y matar al otro para sentirme mejor yo. Y eso está mal. Ahora, Beatriz, sí, yo tengo información de que muchos de los rugbyers o de los imputados que ahora están sentados en ese banquillo se creen inocentes. Creen que son inocentes aún después de todo lo que pasó, aún de los 47 testigos de la semana pasada, de los videos, de los registros fílmicos. Por eso quiero preguntarte si vos crees posible que en la próxima semana, en las próximas audiencias, haya uno que se quiebre, que pida cambiar de abogado porque se considera inocente y se quiere despegar de ese grupo. O si esta sensación de grupo de pertenencia, de manada, de equipo, es inquebrantable. No me lo contestes ahora porque quiero también picar con nuestro móvil que está trabajando en vivos del Tribunal Criminal número 1 de Dolores. Allí está Matías Rezano para ver cuál es el clima. Imagino, intuyo que ya están ingresando los diferentes testigos, los funcionarios, los peritos forenses, los médicos, que serán los que declararán en esta sexta audiencia por el crimen de Fernando. Mati, contanos cuál es la situación allí. Bueno, a ver, como decíamos anteriormente, ingresaron alrededor de las 7:30 justamente los acusados. Estamos a la espera de que ingresen las personas citadas hoy a declarar, que son, como decía anteriormente, los médicos forenses, funcionarios judiciales, funcionarios municipales también y policiales que intervinieron en las primeras pericias realizadas en las inmediaciones de Lebric en la jornada del 18 de enero de 2020. También por aquí va a ingresar la defensa y por la otra esquina también vamos a estar a la espera minutos a que ingrese Fernando Burlando, representante de Graciela y Silvino, los padres de Fernando Báez Sosa. Mucha expectativa en cara al comienzo de esta segunda semana del juicio, que como decíamos anteriormente tendrá un desenlace mucho más rápido luego de los testimonios de quienes presenciaron de cerca el crimen de Fernando. Hoy, como decía anteriormente, van a declarar médicos que peritaron el cuerpo y por lo tanto esto que decía de que va a haber un desenlace de esta segunda etapa del juicio. Segunda etapa que, segunda etapa es primera y segunda y ya está, o segunda etapa y habrá una tercera etapa, una cuarta etapa, bueno, y la división es por semana. ¿Habrá ¿no? una tercera etapa? ¿Sabés por qué te digo segunda etapa, Leo? Porque el defensor Hugo Tomei decía que estaríamos entrando en la etapa final del juicio. Hablando del defensor, justamente lo que... Falta mucho todavía, decía eso, y esto tiene que ver... Falta mucho como para marcar la etapa final. Anteriormente, va a ser clave las declaraciones de las autoridades médicas, policiales y judiciales y municipales también, pero más que nada las médicas, por esto de que hablábamos de comprobar o contrastar lo que decían los testigos la semana pasada. También contarte que en referencia a Hugo Tomei es muy detallista con lo que declare cada uno. A cada testimonio él ya tiene una pregunta para hacerle, justamente para, en términos coloquiales, ensuciar un poco lo que está declarando el testigo en particular o en cuestión, para deslegitimar dicho testimonio. Hacerlo pisar el palito, ¿no, Mati? Como pasó el viernes, por ejemplo, con Virginia Pérez, la encargada de realizar RCP. Ella dijo, yo les di una clase de RCP gratis. Totalmente.
Bien, Mati. Claro, ¿y sabés qué, Rosario? Sí. Más que nada, por último, al testigo que estaba en el lugar, preguntarle a cuántos metros estaba, si estaba enfrente, si no lo obstaculizaba un auto y demás, justamente para, como decía anteriormente, contradecir al testigo en cuestión. Sí, hasta el color de la vestimenta. Y otro punto también, el otro punto, Rochi y Mati, es que cómo buscan esto de si había más gente que se podía meter y no se metió. Casi como que si los que no se metieron fuesen los culpables de que estos HDP hayan matado a Fernando. Realmente, o sea, a mí me hierve la sangre cuando escucho ese tipo de cosas porque no puedo creer que haya tal cinismo, ¿no? Y digo, ¿todo vale del lado de la parte defensora para tratar de salvar a los asesinos? Y es su trabajo, es su trabajo. Igual creo yo que todos dudamos o nos llama la atención la estrategia de la defensa y la estrategia de los 8 imputados. Mantener un único defensor, un único abogado, teniendo en cuenta esto de los roles. Que hay algunos, como yo decía antes, teníamos la información, Mati, de que se creen inocentes. Hay varios de ellos que ya empezaron a romper este pacto de silencio, por lo menos puertas para dentro del pabellón, diciendo, yo no me voy a comer esto por tu culpa, callate la boca, callá el pico. Todas estas frases son frases que se escuchan dentro de los pabellones por parte de otros carcelarios, que a las 3 de la mañana empiezan a pelearse y empiezan por lo menos a quebrar esta unidad que parecía completamente... sí. Te escucho, Mati. No, continuando con lo que decís, más que nada porque de los 8 acusados, 5 son los que están más comprometidos. Hay 3 que en la escena, de acuerdo a los testimonios de quienes justamente declararon la semana pasada, si bien agreden a los amigos de Fernando y hay una intención de que estos no se acerquen a la víctima, no lo agreden a Fernando. Por lo tanto, las responsabilidades son diferentes. Las responsabilidades son diferentes. Entonces, a medida que avancen los días, que pasen los días, que avance esta etapa judicial, van a empezar a ver que si no tienen tanta responsabilidad, la pena va a ser menor, porque justamente van a ser arrastrados por lo demás. Claro. Y aquí el rol de, yo lo he escuchado hablar recién con la especialista, el rol de Máximo Thompson, que es justamente sindicado como el cabecilla y obviamente el mayor responsable de la pérdida de Fernando. El que más llora hoy. Sí, el macho alfa que hoy es el que más llora. Digo, me dicen que el conflicto en esta puja de intereses adentro del penal se está dando entre Máximo Thompson, que según dicen por allí sería papá quien paga el abogado. Se dice esto, no nos consta, pero se dice esto. Y por el otro lado, ¿se acuerdan el padre de quien salió a hablar hace unos días y dijo, che, mi hijo no tiene nada que ver? Porque mi hijo lo único que estaba haciendo era filmando, ¿se acuerdan? Pertossi, Lucas Pertossi. El padre de Lucas Pertossi. Lo que me dicen a mí, que el conflicto de intereses adentro del penal y la disputa y hasta las trompadas se dio entre Máximo Thompson y Lucas Pertossi. Pero quédate ahí porque ya volvemos en un minutito, Mati, porque queremos seguir hablando con Beatriz y Gastón tenía una pregunta para Beatriz. Sí, teniendo en cuenta tu experiencia, Beatriz, te quería preguntar lo siguiente. Estamos hablando de un asesinato en grupo hacia Fernando Báez Sosa de parte de los rugbyers, de este comportamiento en patota, de este placer, incluso que al parecer sentían por matar, te voy a llevar de trofeo, ¿no? Esa famosa frase que quedó inmortalizada, y también de los valores inculcados por la familia, de la educación que te dan en tu casa. Ahora, mi pregunta es la siguiente, y espero escuchar tu respuesta. Digo, ¿una persona puede nacer con una predisposición a ser asesino? En general es una mezcla, es multicausal, o sea, uno podría tener una predisposición, pero realmente tiene que ver mucho la educación, la forma de ser, las vivencias y cómo uno vive y mitiga su vida, ¿no es cierto? Porque uno puede nacer en un ambiente terrible y ser mejor persona o querer ser diferente a lo que vio o puede cambiar. Esas son decisiones, como también yo podría decir acá, siguiendo la misma tónica, que por ejemplo, por omisión también estamos participando de una cuestión, porque si a mí me dicen, vamos que vamos a agarrarnos con este chico, lo vamos a hacerle algo, y yo voy, y aunque sea filmo, pero no hago nada para salvarlo, y lo dejo, hago abandono de persona cuando está, le voy a comer como si nada, es decir, todo esto también tiene una implicancia, digamos, tanto de valores como de... o sea, realmente tiene que ver un poquito, tendría que tener un poco de culpa también una persona que
Totalmente. Porque realmente yo estoy filmando algo, ustedes, bueno, que están en la comunicación, yo filmo algo y si yo lo dejo pasar y disfruto de eso, también soy parte. Totalmente, también soy responsable. Ahora, Beatriz, quedó picando una cuestión que para mí es clave. ¿Existe la posibilidad en este tipo de mentes criminales que se rompa este sentido de pertenencia, este sentido de equipo, este pacto de silencio por querer deshacerse o por lo menos separarse del otro y no caer con la misma condena perpetua? Es por eso, es por el tema de la condena, por el tema del temor a esto, ¿no? Por lo cual ellos, por más que hicieron lo que hicieron, se pudieron ir, escapar, porque sabían que no está bien lo que hacen, pero no les importa. Pero porque sabían que, aunque sea mayor, aunque no lo hayan matado, porque parece que tienen precedentes en Zárate con otras personas, o con otro chico también, que aunque no lleguen a eso también, o sea, el hecho no es solamente matar a alguien, pero el hecho de tomársela con una persona indefensa y estar así todos juntos en equipo, bueno, con un que no es la fuerza física parecida ni ahí nomás, porque es un chico que fue realmente por primera vez, no tenía ganas de discutir con nadie, fue un chico con su novia, fue en otra tónica y bueno, y ellos con eso, todo lo que hicieron realmente, aunque no lo maten, para mí igual tendrían que tener una gran pena, porque si no, además esto deja un gran precedente a la sociedad, si no cualquiera hace lo que quiere, total no lo maté. Pero bueno, además hay que hablar los cobardes que fueron al escaparse, a limpiarse y a chuparse la sangre. Realmente es una vampirización de la cuestión terrible, o sea, realmente no es algo digno de un chico, un adolescente que tendría que tener otras metas en la vida, un poquito mejor. Totalmente de acuerdo, Beatriz, totalmente de acuerdo, ha sido muy claras tus palabras y por supuesto seguramente volvamos a contactarte más adelante porque para nosotros sigue siendo una incógnita la mente de estos 8 imputados.